Saludos cordiales a los profesores, mi nombre es Yeremenko Milana y hoy día les voy a exponer acerca de mi proyecto integrador de Química y Biología. Mi proyecto se trata de las concentraciones físico-químicas, las aplicaciones y mutaciones generadas por el etilmetanosulfonato, que es un agente mutagénico. El agente mutagénico es algún agente tanto físico, químico o biológico que puede crear cambios en las secuencias del ADN, es decir, que crea mutaciones, como su propio nombre lo dice. Estos se clasifican en tres, que es el mutágeno físico, el mutágeno químico y el mutágeno biológico. El mutágeno físico son todas las radiaciones como los rayos X, rayos gamma, radiación nuclear, la luz ultravioleta, entre otros. Estos son altamente importantes porque ayudan al desarrollo de las enfermedades hereditarias y congénitas. El mutágeno químico son compuestos químicos como el ácido nitroso, las brominas, justamente el etilmetanosulfonato, que hacen cambios en nuestras secuencias genéticas. Y el mutágeno biológico son aquellos que persisten en un hospedador y cambian su ADN o ARN, como los virus, bacterias y hongos. Las mutaciones se pueden dar debido a dos tipos de factores, que son los internos, los cambios accidentales dentro del material genético, y los externos, que son los mutágenos que ya les nombré anteriormente, físico, químico y biológico. A continuación les voy a hablar acerca de la clasificación de las mutaciones gracias a sus aspectos, que son por el tipo de célula afectada, por el efecto que provoca y por la extensión del material genético. Bien, las primeras, que son por tipo de célula afectada, se clasifican en mutaciones somáticas y mutaciones germinales. ¿Cuáles son las mutaciones somáticas? Son aquellas que ocurren en todas las células excepto los espermatozoides y los óvulos. Es decir, no son heredables hacia nuestros hijos, pero sí son heredables gracias a la mitosis a nuestras células hijas, lo cual hace que esta mutación se vaya multiplicando en nuestro organismo y transfiriéndose a otras células, lo cual puede llevar la célula a una apoptosis, que es la muerte celular programada, o puede mantener la vida de la célula pero con un mal funcionamiento. El caso más conocido acerca de estas mutaciones somáticas es el cáncer. Y las mutaciones germinales son aquellas que ocurren en el óvulo y en el espermatozoide, es decir, que sí son heredables hacia nuestros hijos. Y lo bueno de estas mutaciones es que hacen un gran papel en lo que es la selección natural y la evolución. La clasificación por el efecto que provoca la mutación se divide en perjudiciales, neutras y beneficiosas. Como su nombre mismo le dice, las perjudiciales son aquellas que nos causan algún daño negativo en nuestro organismo, que podría ser, por ejemplo, como la heterocromia ocular, que no es normal, la activación de los oncogenes, que desarrolla el cáncer, los síndromes heredables y entre otros. Las neutras, como su propio nombre lo dice, son aquellas que no nos hacen ningún cambio, ni perjudicial ni beneficioso, que es, por ejemplo, cuando las mutaciones ocurren en secuencias no codificables o cuando codifican, como en esta imagen, el mismo aminoácido. Y por último, las mutaciones beneficiosas son aquellas que ayudan a la adaptación y a la mejora del individuo y juegan un papel bastante importante en la evolución y la selección natural. Como por ejemplo, para las bacterias es bastante beneficioso la resistencia a los antibióticos. A continuación les voy a hablar acerca de las mutaciones por la extensión del material genético afectado, las cuales se dividen en mutaciones puntuales, mutaciones cromosómicas y mutaciones genómicas. Entonces, las mutaciones puntuales se dividen también en sustitución de bases, deleciones o inserciones y transposiciones. La sustitución de bases puede ser tanto transición o transversión. La transición es cuando una base nitrogenada cambia a otra base que está dentro del mismo grupo, es decir, de adenina a guanina, que ambas son purinas, o de guanina a adenina. Y lo mismo ocurre con el otro grupo, que son las pirimidinas, timina-citosina o citosina-timina. En cambio, la transversión es un cambio de bases nitrogenadas entre los dos grupos, es decir, de una purina a una pirimidina y de una pirimidina a una purina. De ahí están las deleciones o inserciones, que son la pérdida o aumento de nucleótidos de una cadena original. Como lo podemos observar aquí en la imagen, tenemos CAT, CAT, CAT. Entonces, aquí hubo una inserción CAT, K, dos guaninas y sigue con la misma secuencia. En
En cambio, acá hubo una deleción, debería ir cat, pero aquí falta la adenina y la timina, es decir, fueron eliminadas. Y por último, las transposiciones, que es el desplazamiento de un fragmento llamado transposón a otra parte de la secuencia que no le pertenece. Es decir, este fragmento, que lo vemos en color naranja, ha sido desplazado hacia una secuencia que no es la original a la que él pertenece. También tenemos las mutaciones cromosómicas, que son la translocación, inversión, deleción y amplificación. Como su nombre mismo lo dice, ocurre entre cromosomas o dentro de un mismo cromosoma. Por ejemplo, la translocación es el intercambio de un fragmento de ADN entre cromosomas no homólogos. Es decir, como observamos aquí en la imagen, de un cromosoma 4 a un cromosoma 20, se cogió un pedacito que probablemente haya sido un gen, un fragmento o una secuencia, y se intercambiaron estos fragmentos. De ahí, en la inversión es cuando un fragmento o un gen de un cromosoma cambia su orientación. Ojo, que cuando es una secuencia palindrómica, es decir, que se lee de adelante para atrás y de atrás para adelante por igual, no va a ocurrir ninguna mutación. También están las deleciones, cuando un fragmento o un gen de un cromosoma es eliminado del mismo. Y por último, la amplificación, que cuando hay una o múltiples copias de una misma región de un cromosoma. Como lo vemos aquí, se duplicó. Por último, tenemos las mutaciones genómicas, que se dividen en euploidia y aneuploidia. La euploidia es la ganancia o pérdida de todo un juego cromosómico. Es decir, nosotros los seres humanos, por ejemplo, somos diploides. ¿Por qué? Porque tenemos un juego cromosómico de la madre y otro juego cromosómico del padre. Entonces, cuando nosotros perdemos un juego cromosómico entero, nosotros somos haploides. Y si nosotros ganamos un juego cromosómico entero, somos triploides. Como lo podemos ver aquí en la imagen, tenemos una célula diploide que tiene dos del mismo cromosoma, por ejemplo, el cromosoma que son rectangulitos, cromosoma triangulitos y cromosomas circulitos. Entonces, si esto pierde un juego, solo vamos a tener uno de cada uno. Si aumenta un juego, vamos a tener 3 de cada uno y así sucesivamente. En cambio, las aneuploidías son la ganancia o pérdida de uno o más cromosomas en el cariotipo de la especie. Es decir, siendo un cariotipo humano, podemos ver aquí que hay 2 cromosomas de cada uno, excepto en los cromosomas homólogos, en los cromosomas que debería ser el par 21. Esto se conoce como trisomía, y cuando es trisomía en el grupo 21, se conoce como síndrome de Down. Ahora les voy a hablar acerca del etilmetanosulfonato, o también conocido como EMS. Este es un compuesto que tiene una fórmula química que podemos observar a continuación y puede ser formado por alcohol etanol junto con anhídrido metanosulfónico o el cloruro de metanosulfonilo, que está aquí. Y tiene un peso molecular de 124,16 gramos mol y es un mutágeno químico, acerca del cual les voy a hablar a continuación, ya que tiene efectos carcinógenos, es decir, que produce cáncer, efectos mutagénicos, como ya dije, es un mutágeno químico, tóxicos, que nos hace daño a nuestra propia salud, y teratogénicos, que es bastante interesante, ya que produce malformaciones en el feto. El etilmetanosulfonato se utiliza en varios aspectos de bioquímica y biotecnología, que la primera es la técnica del tiling, que se utiliza para sacar mutantes favorables para el mercado. Como podemos observar aquí en la imagen, con el EMS tratan las semillas y después crecen diferentes fenotipos de la misma planta y extraen a los mutantes más favorables para utilizarlos en el mercado. Lo mismo se utiliza para el mejoramiento, pero junto con la radiación gamma, de las plantas como el crisantemo, que es una flor, el frijol común, que se utiliza para cambiar el color de la semilla, entre otros. Además, se utiliza en la bioquímica y en la biomedicina para crear nuevas especies y fenotipos de cultivos. También cabe recalcar que el etilmetanosulfonato es un agente alquilante, los cuales actualmente se utilizan bastante como fármacos durante la quimioterapia, que es durante el cáncer, ya que permiten el bloqueo de la división celular. Lo que hace el etilmetanosulfonato es que hace una mutación por sustitución de bases nitrogenadas. Para ser más específico, una transición. ¿Por qué? Porque este pasa de guanina a adenina
y de timina a citosina o viceversa. ¿Cómo lo hace? Lo hace adhiriendo a nuestra base nitrogenada normal un grupo etilo, lo cual al momento de hacer la replicación, la ADN polimerasa es inducida a un error y en vez de, por ejemplo, a guanina adherirle como base complementaria una citosina, le pone una timina, pensando que esto fuera como si fuera una adenina. Entonces, el par ya no sería guanina-citosina, sino que pasa a ser adenina-timina. El etilmetanosulfonato se utiliza en la planta Phaseolus vulgaris L, o también conocido como frijol común en América Latina, para crear mutantes DOR364, para crear cambios en el color del epispermo de las semillas, para incrementar el mercado y la variedad en el mismo. Ya, estas semillas cambian de color negro hacia colores blancos, amarillo, pardo, pardo oscuro y nardo gris. Cuando el gen P pasa de ser dominante a recesivo, eso cambia hacia el color blanco. Y cuando el gen P sufre mutaciones o cambios de factores complementarios, que es lo que yo les he hablado de los nucleótidos y de las bases nitrogenadas, se crean los otros colores que son amarillo, pardo, pardo oscuro y nardo gris. Cabe recalcar que estas mutaciones ocurren por lo general en las células somáticas, pero también suelen ocurrir en las células germinales gracias a la radiación gamma, aunque la heredabilidad es bastante baja. Según el estudio de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, que podemos ver todos estos gráficos en los estudios sobre el frijol, podemos deducir que a concentraciones altas del etilmetanosulfonato hubo un menor índice de germinación de las semillas, hubo una menor altura y también hubo un menor área foliar. Cabe recalcar que esta universidad trabajó con 0, 20, 30, 40, 50 y 60 milimolar del etilmetanosulfonato, que después era afectado con radiación gamma. Entonces, hubo una retardación en crecimiento y disminución de flores en la planta. Esto se puede evidenciar en este gráfico de aquí, donde dice que a 0 concentración del etilmetanosulfonato hubo un mayor crecimiento de flores y mucho más rápido. También se observó que la mayor cantidad de variaciones morfológicas se encontraron entre 20 a 40 milimolar. Es decir, entre 20 a 40 aquí hubo un mayor incremento de variaciones, que eran como el grosor del tallo y los colores de las hojas, que era, por ejemplo, estos tallos los podemos observar que son bastante finos. Hubo engrosamiento, habían tallos raquíticos y enanos. En cambio, con las hojas se observó albinismo y se observó clorosis y otros colores como verde intenso. A continuación podemos observar un gráfico donde se relaciona la supervivencia y la concentración del etilmetanosulfonato en milimolar. Mientras más alta era la concentración, menor era la supervivencia. Y este compuesto químico favoreció a la muerte del 90% de las semillas del frijol. Entonces, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de esta misma universidad dedujo que para la procreación de los mutantes DOR364, la concentración óptima es de 30 milimolar en relación a las variaciones fenotípicas y a la supervivencia de la planta. Como información extra les voy a comentar acerca del etilmetanosulfonato en los seres humanos. En el 2007, una compañía europea de medicamentos llamada Roche tuvo una contaminación por el EMS de sus medicamentos Viracep, también conocidos como Nelfinavir, que se utilizan como inhibidores del VIH. Por ende, se tuvieron que hacer investigaciones in vivo. Estas investigaciones confirmaron que hubo una mutación en las células somáticas que ayudaron al desarrollo de alergias y cáncer del hígado, mama y del pulmón. También hubo desbalance en las sales de las células y por ende hubo una mala función celular. Pero estas mutaciones se dieron a partir de una concentración de 250 miligramos por kilogramos. Pero cabe recalcar que no se pudo confirmar la heredabilidad o mutación en las células germinales en los seres humanos, debido a que no se observaron ninguna consecuencias antes, durante y después de la meiosis, pero sí se pudo observar el efecto teratogénico.
Es decir, que cuando una madre que estaba embarazada tomaba este medicamento, sus hijos salieron con malformaciones o enfermedades crónicas. Por último, en los anexos de ejercicios, en la ecuación ya igualada, a través de la molaridad que antes se había consultado, que era 30 milimolar, se puede calcular que para esta condición se necesitan 3,73 gramos. Y gracias a los cálculos estequiométricos podemos calcular el resto de los gramos de la ecuación. Después, en una concentración de 32% masa sobre volumen, se puede calcular la molaridad y la normalidad. La molaridad es la cantidad de moles sobre litros, que son 2,58 en este caso, y la normalidad es la cantidad de equivalentes químicos sobre litros, que en nuestro caso se dio 20,62 normal. Y por último, para hacer el gráfico de temperatura con presión, se ha utilizado la ley de Gay-Lussac para poder establecer una función que dice f de x es igual a 0,4 multiplicado por x. Y a partir de eso se hizo una tabla de valores para poder entender el comportamiento de este gas en relación a la temperatura y la presión. Muchas gracias por todo.